Pues hoy lo vamos a hacer centrándonos en la temática que precisamente ha elegido la ONU para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, que gira en torno precisamente a esa reducción necesaria que sufrimos actualmente dentro de la brecha digital. Una brecha digital que habrá que aprovechar todos los medios que pone la tecnología a nuestro alcance, la educación, etcétera, para intentar reducirla. Aunque evidentemente una de las primeras cuestiones que tendríamos que abordar sería la de reducir esa violencia de género que también sufrimos las mujeres en los medios. De hecho, un estudio reciente realizado por la ONU en 51 países ponía de manifiesto que al menos el 38% de las mujeres que habían participado en la encuesta precisamente habían sufrido violencia en las redes. En las redes, pero también en el mundo de los videojuegos, es algo que suele ser una constante, particularmente los videojuegos en línea. Pues nada, dentro de esta temática, qué mejor que contar con la presencia de Arturo Montes de Oca Suárez, que precisamente trabaja estas cuestiones, y a quien agradezco enormemente que hoy esté aquí colaborando con la Biblioteca Universitaria y con su espacio Violeta en esta charla. A modo de presentación, y como no quiero que se me escape nada, me van a permitir que lea un breve currículum de Arturo. Es personal investigador en formación y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus líneas de investigación puede destacarse la protección de datos personales, la seguridad y salud en el trabajo, la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, así como, precisamente, la brecha digital de género. Entre sus aportaciones se encuentran varios artículos y capítulos de libros en editoriales de reconocido prestigio en la disciplina y además ha participado en diferentes congresos de ámbito nacional e internacional, exponiendo los resultados de su investigación sobre las temáticas señaladas. En relación con estas participaciones, ha recibido 2 premios a la mejor comunicación. El primero en un congreso internacional con la comunicación La figura de la mujer ante el reto de la digitalización, oportunidad u obstáculo para la igualdad de género. Y el segundo en un congreso nacional con la comunicación algunas propuestas de actuación para combatir la brecha digital de género tanto en el ámbito público como en el privado. Con este currículum, ¿qué persona mejor para participar en la actividad de hoy? Arturo, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la presentación, bastante abrumado la verdad, porque nunca me habían presentado de esta manera. Y en primer lugar, pues también tendría que agradecer la invitación para estar hoy conmemorando un día como es el 8 de marzo en mi casa, y en mi casa por doble sentido, porque estoy en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero estoy en la biblioteca y como personal investigador, pues la persona pues, que más me conoce es María Carmona y sabe que soy bastante asiduo por estas instalaciones y suelo dar bastantes problemas. En este sentido, pues solo quiero pues, agradecer la invitación que me llegó por parte de María del Carmen Martín Marillal e Inmaculada Carnal Domínguez, que acepté pues encantadamente porque, como he dicho, estoy en mi casa y me siento muy cómodo para hablar sobre un tema bastante interesante y quizás a la vez preocupante en este sentido, como es la brecha digital y encima, como ha remarcado la compañera María del Carmen, porque enlaza perfectamente con el lema de la ONU para este año, que es el mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Creo además que la brecha digital de género enlaza perfectamente con la reivindicación del día de 8 de marzo, porque de igual manera que la reclamación primaria es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad, pues la brecha digital en este sentido enlaza con esta reivindicación el nuevo ecosistema o digamos sociedad que es la digital o la tecnológica, por lo tanto trasladamos la reivindicación primaria en el mundo analógico al ámbito digital. Por lo tanto, la brecha digital constituye un tema bastante importante y relevante porque se plantean una serie de retos como sociedad en general que pretendemos alcanzar en el futuro, si así lo conseguimos, una sociedad mucho más cohesionada, más inclusiva y más igualitaria que nos haga crecer y progresar como personas y como sociedad en general, ya a nivel nacional, europeo y por supuesto internacional. Con una simple intención de mostrar cuáles van a ser los puntos en los que me voy a detener, pues les señalo a continuación un breve índice en el que pues primero me detendré un poco en la introducción, en valorar qué aspectos pues enlazan con la igualdad y con la relación con la brecha digital, un análisis de datos en los que intentaré mostrar pues digamos esta brecha digital de género en qué circunstancias se manifiesta y en qué ámbito sobre todo.
si existen algún tipo de actuaciones públicas y además qué propuestas existen en el ámbito privado para corregir o intentar paliar esta brecha digital de género y, por supuesto, pues como siempre, pues intentar aglutinar una serie de conclusiones en función de los objetivos que hemos alcanzado durante la charla. Primeramente, en este apartado de la introducción, pues lo que quería dejar de manifiesto es que existe un marco jurídico solvente y bastante amplio en este sentido en materia de igualdad, tanto a nivel nacional, europeo e internacional, que es debido pues a la incorporación masiva de la mujer, ya no solo al ámbito del trabajo, sino a las diferentes, digamos, parcelas de la sociedad, civil, política en general, que planteaba la adopción de un marco jurídico solvente que pudiera pues mitigar las distintas desigualdades o discriminaciones por razón de género y superar pues este tipo de obstáculos. Sabemos que el camino y el recorrido por alcanzar la igualdad de género pues no ha sido fácil y se debe en gran medida pues a diferentes circunstancias sociales, políticas y culturales que han estado arraigadas e implantadas en nuestra sociedad durante mucho tiempo y que el legislador pues se ha orientado a evitar que este tipo de circunstancias pues impidan el fin último, que es alcanzar pues la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y evitar cualquier tipo de discriminación de género en este sentido. En este apartado no he señalado la Carta de Derechos Digitales, una carta que ha sido dictada por el legislador español en ese sentido, pero que no la he incluido porque no quería confundirles, porque esta carta no tiene valor normativo alguno, sino meramente declarativo. ¿Qué es lo que ha intentado el legislador español en este sentido? Pues adoptar una Carta de Derechos Digitales, son derechos fundamentales clásicos que ya están reconocidos tanto en nuestro marco jurídico nacional como europeo, pero lo que quiere el legislador es perfilar esos derechos fundamentales que son los que más amenazados se encuentran en el ecosistema digital. Y entre ellos, pues por supuesto, se encuentra la igualdad de género y la discriminación, en el artículo 8, en el que se plantea que se adopte cualquiera de las acciones que se consideren necesarias para evitar cualquier tipo de sesgo de género en este nuevo ecosistema digital. Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, que es la brecha digital, como decía antes, la lucha por la igualdad de género tiene lugar por diferentes circunstancias y entre ellas pues el tema que analizamos hoy, la brecha, pues se analiza desde el ámbito tecnológico. Esta lucha por la desigualdad de género en el ámbito de las nuevas tecnologías surge a raíz, como decía antes, de la incorporación masiva de la mujer a diferentes ámbitos de la sociedad y digamos que ahonda en el surgimiento de la nueva sociedad de la información a lo largo de los años 2000 con la irrupción del desarrollo de Internet, que conllevó una nueva forma de relación de las personas con la información a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, conllevó una nueva forma de organización industrial, social e incluso del mercado de trabajo por la irrupción de esta sociedad de la información, que sin embargo pues se ha visto, digamos, que superada hoy en día por la denominada cuarta revolución industrial o industria 4.0, que es mucho más disruptiva porque se caracteriza por el desarrollo de las tecnologías inalámbricas y que además pues supone también un cambio de planteamiento del modelo de organización social, industrial y laboral en este sentido. Por esto quiero remarcar que es disruptiva en el sentido que se requieren una serie de nuevas competencias y habilidades, ya no solo para participar en la sociedad, sino para incorporarse al mundo laboral y que por lo tanto constituye un sesgo que puede influenciar en determinados colectivos vulnerables y que pueden limitar el acceso a su participación tanto en la sociedad y por supuesto pues en el mercado de trabajo. Por eso lo pongo en relación como un factor de empleabilidad y que es precisamente en este sentido el dominio o las habilidades de una serie de competencias digitales las que surgen en torno a la brecha digital. Para comentarles solo una serie de datos y de la importancia que tiene esta temática, hoy en día ya alcanzamos más de los 5.000 millones de internautas y como comentaba la compañera, es un tema bastante complejo porque participamos ya no solo en una sociedad analógica, sino en una sociedad digital en la que se plantean los mismos problemas que en la sociedad analógica, pero con más repercusión en este espacio. Por lo tanto, hay que plantear cuáles son los desafíos y los riesgos que plantea la sociedad tecnológica del futuro, pero siempre con perspectiva de género, porque no debemos olvidarnos de que si queremos alcanzar ese tan ansiado objetivo de una sociedad mucho más inclusiva y cohesionada en el futuro, pues deberíamos hacerlo con perspectiva de género sin dejar
a nadie atrás. En este sentido, la brecha digital de género se identifica como las diferentes competencias o habilidades en la relación de las personas con las nuevas tecnologías y podemos dividirlas, digamos, en tres apartados, ¿no? En el acceso, en el uso y en las destrezas. Podemos identificar esas tres diferencias o, digamos, integrantes de la brecha digital de género, en las que me detendré ahora a continuación a analizar una serie de datos que son los que señalan en cada uno de esos apartados donde existe una brecha digital de género mucho más pronunciada en unos aspectos que en otros. La de acceso, por ejemplo, no la he señalado con bastante rigor porque los datos del INE señalan que en el acceso a las nuevas tecnologías no existe a día de hoy una brecha digital de género desde los últimos 3 años. Por lo tanto, según los datos del INE, y siempre teniendo en cuenta pues, los datos estadísticos con mucha cautela, en cuanto al acceso no se identifica una desigualdad de género. Pero, sin embargo, en cuanto al uso, sí que existen diferentes brechas digitales que se identifican, pues por ejemplo, de forma positiva, pues las mujeres ostentan mayores puntuaciones en el uso de videollamadas, de búsqueda de información sobre salud, búsqueda de empleo, búsqueda de formación online para incorporarse al mundo laboral, pero sin embargo en aspectos como la búsqueda de banca por internet, el uso de los servicios de banca electrónica, cambiar la configuración del software, del app o del dispositivo, pues en este sentido son los puntos más relevantes en donde se identifica esta brecha digital de género y que puede estar relacionada pues con las competencias y habilidades y con esa, digamos, falta de seguridad de las mujeres en relación con las nuevas tecnologías. También quería reflejarles lo que hablaba antes con las compañeras, que también existe una brecha en el sentido de que la incorporación de la mujer al sector tecnológico pues es muy pronunciada, muy diferente con la parte de la masculinización, porque este sector pues prácticamente está masculinizado y por ejemplo las barras rojas se corresponden al número de varones y la rosa pues al número de mujeres, y vemos que prácticamente en este sector profesional de las telecomunicaciones, de la programación, de los servicios técnicos, investigación, pues el número de mujeres es bastante menor, salvo en el servicio de información, en el que quizás es el punto más equiparado y que nos lleva a plantearnos que qué papel es el que ostenta la mujer en aquellos ámbitos donde se genera, se implanta, se programa nueva tecnología y si se está teniendo en cuenta la perspectiva de género por quienes crean estas nuevas tecnologías que están llegando, como puede ser la inteligencia artificial. También es bastante significante pues, el ámbito de formación al que se incorporan las mujeres. Creo que en la siguiente diapositiva pues, es más clara en este sentido, ¿no? Que siempre se ha orientado a la mujer a un acceso hacia las ciencias sociales y jurídicas y hacia el sector de la salud, con detrimento a sectores como pueden ser la ingeniería y la arquitectura y quizás también pues, las ciencias. ¿En qué repercute este nivel de formación? Pues que, como veíamos en esta diapositiva, que el número de especialistas TIC de mujeres sea bastante bajo, que en ámbitos específicos como la ciberseguridad, pues prácticamente irreconocible, y también en inteligencia artificial. Por tanto, en el modelo de acceso a la formación y de luego la incorporación al mundo laboral, pues la presencia de las mujeres es muy minoritaria y que también pues está debido a diversos factores como pueden ser las políticas de conciliación, políticas salariales, como hablaremos mucho más tarde, pero también que va, digamos, yo lo llamo como una pirámide, ¿no? Si desde el ámbito de la formación inicial, desde que las niñas se incorporan a las escuelas, no tienen referentes de mujeres tecnólogas, de mujeres con responsabilidades en empresas, digamos que no tienen esa imagen fiel de que existen mujeres en sectores tecnológicos y que ellas pues podrían ser su modelo a seguir. Y este tipo de situaciones pues se están intentando corregir a través de los planes que comentaré pues a continuación. A nivel europeo ya nos encontramos casi prácticamente a la media, es decir, no es un problema solo español, es un problema europeo que debemos concienciarnos, en el que, como adelantaré mucho más adelante en la irrupción de la posible industria 5.0, en la que se va a requerir una serie de habilidades específicas, pues nos encontramos tanto a nivel nacional como a nivel europeo con este problema que hemos planteado y que intentamos corregir a través de actuaciones públicas y de actuaciones privadas. Centrándonos ya en esta parte de la ponencia, lo que quería centrarme es que existe una planificación gubernamental que en estos momentos pues está en fase de implantación
y que la idea pues es corregir esta falta de competencias digitales o quizás de falta de visualización de las salidas profesionales que tiene el sector de las nuevas tecnologías para las mujeres e intentar revertir esa infrarrepresentación femenina en este sector. Lo más importante a nivel nacional, pues destacaría la Agenda 2025 del Estado español, en el que se plantea que al menos el 80% de la población española pues adquiera estas competencias digitales básicas y que al menos el 50% sean mujeres a través de este plan de formación. El Plan Nacional de Competencias Digitales, cuyo eje principal de trabajo es la alfabetización digital, el fomento de las profesiones STEM y la capacitación formativa en este sector tecnológico, es decir, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de las escuelas y de los institutos, que este tipo de formación sea transversal y se incorpore al ámbito formativo. Y también, por supuesto, en el ámbito de las competencias digitales para el empleo, es decir, que la salida al mercado laboral no sea un hándicap, no contar con estas competencias digitales básicas y que incluso abandonar el ámbito laboral, pues para reincorporarse existan determinadas medidas de formación a través de los servicios públicos de empleo para revertir esta situación y que permita pues nuevamente la reincorporación al ámbito laboral cuando se soliciten este tipo de competencias digitales básicas, incluso ya superiores, porque he visto varias ofertas de empleo en las que ya se exige el conocimiento del chat de inteligencia artificial para incorporarse al mundo laboral. Por tanto, ya existen ofertas en LinkedIn que demandan este tipo de competencias a efectos de cubrir posibles vacantes en el ámbito digital. También existe un plan, además de un plan nacional, existe un plan autonómico. En este caso, pues también la Agenda Canaria 2025 plantea que una de las mayores dificultades que existe en Canarias es que existen varios puntos blancos en los que no existen infraestructuras de telecomunicaciones, por lo tanto impide acceder a las nuevas tecnologías y se centra, pues, como he señalado, en un despliegue de proyectos de digitalización y conectividad que se refieren pues al acceso de banda ancha ultra rápida, a las infraestructuras de 5G y sobre todo pues a bonos de conectividad digital para colectivos vulnerables, pues nos estamos centrando únicamente en el ámbito nacional, pero como decía antes, este problema es internacional. ¿Dónde será más problemática esta situación? Pues en países en vías de desarrollo donde no tengan centrado este despliegue de telecomunicaciones y sobre todo en colectivos vulnerables en función de las condiciones personales, sociales y culturales que impiden acceder a este mundo digital. Básicamente la hoja de ruta canaria pues está centrada en tres aspectos: la conectividad, la capacitación y la competitividad. Yo me centraría más que la competitividad en la conectividad y en la capacitación. Como decía antes, los ejes principales son desplegar las redes de telecomunicaciones para que todas las personas sea un servicio público accesible en el ámbito digital, y también la capacitación, ya no solo a nivel personal sino a nivel profesional, porque la demanda está evidenciando que se requiere una serie de cualificaciones y de habilidades específicas para incorporarse al ámbito digital. Hoja de ruta, pues señalarle básicamente, como señala la Agenda 2025, cuáles son las cuestiones en el ámbito de la alfabetización para conseguir la brecha digital, la ciberseguridad, el acceso y los datos, creatividad basada en los modelos de enseñanza, es decir, incorporar este eje de ruta en el ámbito de la formación en colegios y en institutos, y que sea un plan de digitalización extendido no solo al ámbito personal, sino también al ámbito empresarial, es decir, que las empresas vean como un aspecto bastante interesante el crecimiento económico, formar internamente a sus empleados para crecer conjuntamente, ya no solo a nivel individual, sino a nivel corporativo en este sentido. Conectividad, lo que decía, el punto más importante es conseguir evitar y ya conseguir acabar con esos puntos blancos que existen ya no solo en la isla, sino esto es un problema que abarca diferentes ámbitos como pueden ser Castilla-La Mancha y Galicia, que también tienen un punto importante de puntos blancos donde no existe conectividad, por lo tanto esos territorios están, digamos, que aislados totalmente de la sociedad digital y al final no pueden realizar ningún tipo de gestión y prácticamente no pueden vivir, porque ya prácticamente sin tecnología no podemos desarrollar ningún tipo de gestión, y por lo tanto creo que este punto es bastante interesante al efecto de gestionar toda la red de banda ancha y de infraestructuras a efectos de que ningún colectivo y ninguna digamos, comunidad se quede al margen de la red digital.
Competitividad, como señalaba, para mí es el punto menos relevante en este sentido, porque al final también es importante, pero lo que intenta es captar todo este tipo de talento e innovación, pues que venga a Canarias, y si en Canarias pues no está desplegada toda esta infraestructura, pues es casi que es imposible de que vengan los emprendedores a quedarse en Canarias como un sitio interesante. Como decía antes, el Plan Nacional de Competencias Digitales está diferenciado en varias líneas y en varios ejes que se recogen en este sentido. Por lo que he señalado son las más interesantes, que son las líneas 2, 3, 4 y 5, y como decía, pues la lucha contra la brecha digital de género, la digitalización de la educación y desarrollo de las competencias para el aprendizaje de la educación. Este eje también está muy ligado con la nueva ley de formación profesional, en el que las universidades pues también tienen un papel bastante importante a la hora de fijar los módulos profesionales que pueden realizar las personas sin necesidad de realizar un módulo formativo completo, sino ir cumpliendo, digamos, que una serie de unidades de competencia, y que serían como una formación específica a la hora de incorporarse al mundo laboral. Las competencias profesionales en el ámbito digital a lo largo de la vida profesional, que requieren pues una recualificación y un reciclaje continuo en este sentido, y lo más importante pues sería la línea 5, el fomento de las especialistas TIC, de las profesionales digitales en el ámbito pues digamos más temprano de la formación, que sería en el ámbito de los colegios, fomentar esta salida profesional para que muchas más niñas consideren esta salida profesional, que en el futuro pues adelanto que tiene una demanda bastante importante, y que además pues no se estima que se puedan cubrir todas las vacantes que se estiman que se van a realizar. Por otro lado, como decía, pues normalmente las propuestas de ámbito europeo, de ámbito nacional, pues suelen ir en convergencia, suelen ir de la misma manera, y Europa pues en este sentido pues no ha ido de otra manera, sino que ha, digamos, que ligado también este progreso económico, este progreso social en el mismo sentido, a través de otra serie de proyectos, otra serie de itinerarios, y lo más relevante pues digamos que sería la Declaración de la Unión Europea de Derechos y Principios Digitales, que, como les comentaba anterior, pues está basada en una serie de nuevos principios y derechos adaptados a esta nueva sociedad digital, que pretende que la irrupción tecnológica pues no interceda en esta serie de derechos fundamentales que tenemos reconocidos, y por lo tanto una serie de derechos son el derecho a la educación, a la formación y el aprendizaje permanente, tanto en competencias digitales básicas como las competencias digitales avanzadas, y sobre todo pues el itinerario hacia la década digital. Como decía, lo más importante es situar a las personas en el centro de la transformación digital y tener en cuenta que es la digitalización, digamos que la circunstancia disruptiva, ¿no? Que las personas deberían ir por delante de la digitalización frente a los aspectos positivos que nos plantea como crecimiento social. Otro tipo de propuestas que se plantean es en el ámbito privado, y ya les adelanto que existen varias propuestas, y es a través del Plan de Igualdad como un instrumento bastante solvente y bastante interesante, en el que se plantea que la brecha digital puede ser, digamos, una solución en el ámbito empresarial a través de este instrumento, esta herramienta de casi prácticamente de obligado cumplimiento hoy en día, ya que prácticamente todas las empresas de más de 50 empleados pues deben cumplir con un plan de igualdad. De este sentido, pues los planes de igualdad constituyen un instrumento, una herramienta que sitúan a la igualdad de género como la estrategia en la actividad empresarial. Por lo tanto, en este sentido lo que quiero avanzar es que hemos realizado, digamos, que una búsqueda, un acceso a los diferentes planes de igualdad, e identificando en cada uno de los apartados en los que se pueden plantear discriminaciones por razón de género o dificultades en el acceso a una empresa, qué tipo de aspectos están evaluando en esos planes de empleo y en esos planes de igualdad, y qué tipo de medidas en el diagnóstico se están adoptando por las empresas para que se disminuya esa brecha digital, tanto en el acceso como en la auditoría salarial, como en la promoción y en la asunción, digamos, por las mujeres en ámbitos de responsabilidad. Como decía antes, prácticamente con carácter, digamos, que esquemático, el régimen legal de los planes de igualdad ha tenido en los últimos años pues un avance bastante importante. Se han aprobado varios reales decretos, el 6/2019, el 901 y el 902, que han determinado pues hemos pasado de un régimen mucho más voluntario a uno obligatorio, y por lo tanto
momento les señalo ahí la fecha, desde el año 2020 pues es obligatorio para las empresas de 150 trabajadores, luego en el año siguiente a partir de empresas de 100 trabajadores y ya desde el año 2022 para empresas de 50 trabajadores, con excepciones de aquellas circunstancias en las que hayan sido, pues digamos, sujetas a una sanción y que la autoridad laboral pues determine que es obligatorio la implementación del plan de igualdad a fin de eliminar cualquier tipo de discriminación que se haya observado en este sentido. También es bastante importante señalar cómo es, digamos, el itinerario de una elaboración de un plan de igualdad, porque es bastante común señalar que si no identificamos bien qué es el diagnóstico, pues poco podemos plantear en cuanto a las medidas que nos permitirán, digamos, revertir la situación que hemos evaluado en la empresa. Por eso quería señalarles más o menos cuáles son los pasos que se identifica en una fase de desarrollo del plan de igualdad a través de la constitución de un compromiso de la organización, un comité o una comisión permanente de igualdad, que es la que va a fijar, digamos, el camino de esas reuniones, esa fase de diagnóstico en la que se planificará y se recogerá toda la información. Parece que es muy común, como lo señala Carmen, que es como ir al médico, ¿no? Decir qué es lo que me sucede y al final pues de una patología pues aumentamos a muchas más patologías. Y creo que el punto tercero, ese punto de diagnóstico es el más importante, porque si no evaluamos correctamente, pues difícilmente podemos corregir las situaciones que hemos identificado dentro de la empresa y que debemos fijar tanto medidas como plazos, es decir, fijamos medidas y plazos para evaluar si verdaderamente hemos sido capaces de revertir la situación de diagnóstico previa que hemos evaluado. Por lo tanto, en el ámbito privado existe una herramienta que es el plan de igualdad y que permite pues, adoptar una serie de medidas y de acciones a fin de corregir las posibles situaciones de brecha digital. Y yo he señalado, pues básicamente hay más apartados en la fase de diagnóstico, pero yo me he centrado básicamente en 4 por cuestiones de tiempo y porque creo que es, digamos, las más relevantes en este sentido, como pueden ser el acceso, la formación, la clasificación y retribución y la promoción en el ámbito del empleo. Como les decía, la fase de diagnóstico pues recoge más condiciones, básicamente pues son las que les señalo a continuación, y todo este tipo de cuestiones deben figurar obligatoriamente en el plan, de tal medida que deben ser evaluadas por la empresa e identificar qué tipo de situación se encuentra en la actualidad y qué tipo de actuaciones se deben corregir en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, todo este tipo de medidas se recogen en la normativa y todas y cada una de ellas deben incluirse en el plan de igualdad de forma obligatoria. En cuanto al acceso, pues ¿qué hemos comprobado en esta búsqueda, digamos, amplia de convenios, de planes de igualdad? Pues que las situaciones de acceso al empleo pueden identificarse discriminaciones por razón de género, porque hoy en día existen diferentes canales de intermediación, ¿no? Conocemos varias apps y varios sistemas de búsqueda de empleo en las que, digamos, pueden ser implementadas a través de diferentes sesgos de género, a través de los sistemas de inteligencia artificial que pudieran implementar pues currículum a la carta y que podrían pues determinar una dificultad en este sentido en el acceso al empleo. Por lo tanto, he identificado que existen sesgos de género en el acceso de empleo que podrían pues, suponer una vulnerabilidad del candidato o de la candidata en este sentido. ¿Por qué? Por la discriminación algorítmica en el mercado digital. ¿Qué es lo que están identificando y que están actuando los planes de igualdad en este sentido? Pues digamos que hacer lo que se va a denominar un currículum ciego, es decir, que hasta determinados pasos del proceso de selección ese currículum sea ciego y que en función de las competencias, habilidades e idoneidad de la persona, pues hasta que en un momento concreto no se revele qué identidad es la persona, con la salvedad de que queramos solventar una infrarrepresentación de algún tipo de puesto de trabajo en los que tengamos que identificar a la persona y por lo tanto pues damos prioridad, digamos, que al sexo menos representado en un puesto de trabajo concreto. ¿Cuáles son los principales problemas que se están encontrando sobre todo las empresas tecnológicas en este sentido? Pues como lo decíamos antes, que no existen mujeres tecnólogas. Claro. ¿Cómo revertimos esta situación? Pues muchas medidas están orientadas a plantear convenios de colaboración con entidades de formación a fin de que el canal de incorporación sea del ámbito formativo directamente al ámbito profesional. Por tanto, las principales
digamos, medidas positivas que se están evaluando en este tipo de planes de igualdad es la colaboración con entidades de formación a través de políticas de captación de perfiles específicos de mujeres. También a través de campañas de sensibilización. Por lo tanto, si no difundimos la campaña o la oferta de trabajo, pues difícilmente podrán llegarnos ofertas de empleo en este sentido. También se han planteado varias medidas muy relevantes en este sentido, que es la incorporación con un compromiso de un plan de formación. Es decir, ya con esta nueva reforma laboral en la que se caracteriza por digamos, una actuación indefinida en el mercado de trabajo, las propuestas van orientadas a incorporar a mujeres en el ámbito del trabajo comprometidas a un plan de formación que estabilice en el empleo y que permita pues solventar este tipo de competencias digitales básicas e intermedias asociadas al puesto de trabajo. Por lo tanto, las empresas se han comprometido a realizar un plan de formación que mantenga la estabilidad en el empleo y que permita pues el acceso continuado a fin de incorporar en este sentido en determinados puestos de trabajo que están tecnificados por este tipo de habilidades y revertir pues la dificultad que se están encontrando porque no existe tanta mano de obra en este sentido. Respecto a la formación, lo que hemos identificado es que desafortunadamente las medidas que se están orientando en los planes de igualdad se están limitando exclusivamente a aquellas formaciones prácticamente limitadas a la concienciación, sensibilización en materia de igualdad de género en el ámbito de la empresa, tanto a mandos intermedios como superiores. Y salvo que la causa sea que existe un plan de formación ajeno al plan de igualdad, no identificamos el por qué no se puede integrar en este plan de formación asociado al plan de igualdad un plan de formación específico para personas que integran ya la empresa y que permita revertir este déficit formativo. Por lo tanto, hemos identificado en varios planes de igualdad que existen actuaciones formativas de carácter interno desagregadas por sexo que permiten que las mujeres puedan, en función de sus competencias y sus habilidades, de su capacitación profesional e identificadas las capacidades que se requieren para el puesto, la empresa, a través de un plan de formación específico, estratégico y transversal, pues incorpore las materias digitales internamente, a fin de que también, a base a esta formación específica, permita el progreso dentro de la empresa y promocione a diferentes puestos de carácter interno asociados a este tipo de competencias digitales. Por lo tanto, también es importante evaluar qué seguimiento están llevando a cabo en este tipo de formaciones, es decir, quién se apunta y quién no se apunta y los motivos. Es decir, dónde estamos implementando la formación, en horario laboral o en horario fuera de trabajo. Es decir, está orientada digamos, a cumplir la misma sinergia con las políticas de conciliación, qué dificultades se están encontrando tanto las personas, las mujeres como los hombres, cuáles son las dificultades que se están encontrando para promocionar dentro de la empresa, es decir, hay techo de cristal o hay suelo pegajoso, cuáles son las circunstancias que nos estamos encontrando. Por lo tanto, creo que, y hemos considerado también oportuno que se ha señalado perfectamente dentro de los planes de igualdad que sean, digamos, que el Departamento de Recursos Humanos quien haga un seguimiento de este tipo de indicadores desagregados por sexo para identificar al final si esto es un éxito o un fracaso. Es decir, el plan de formación asociado a las competencias digitales está funcionando o en qué estamos fallando. ¿Por qué las mujeres no se apuntan y por qué los hombres siempre se apuntan a la formación o al revés? ¿Vale? Creo que lo más importante es el seguimiento, porque al final implementar medidas que no tienen una repercusión en la práctica no tiene sentido alguno, ya que implementamos algo pues que sirva para subsanar, digamos, la deficiencia que hemos evaluado previamente en el diagnóstico. Respecto a la remuneración, la clasificación y la retribución la hemos planteado de igual manera porque hemos identificado las disfuncionalidades prácticas que hemos planteado en cuanto a la clasificación profesional, ¿no? Hemos evaluado que la evaluación de puestos de trabajo pues debe atender a sistemas objetivos de puestos de trabajo y en este sentido existen planes de igualdad en los que se establecen cuáles son los criterios de encuadramiento profesional y se identifican por cada grupo profesional el número de mujeres trabajadoras y el número de hombres trabajadores. Por lo tanto, permite identificar a través de la herramienta de valoración de puestos de trabajo qué puesto está feminizado y qué puesto está masculinizado. Por lo tanto, nos permite identificar en un sistema de acceso, es decir, un sistema de selección de personal, qué tipo de infrarrepresentación tenemos y si queremos podemos revertir esa situación a través de nuevos canales de búsqueda de personal.
Por lo tanto, criterios objetivos de encuadramiento profesional, y hemos identificado también número de cláusulas que identifican mapas de puestos de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque identificamos qué personal tenemos en la empresa, en qué grupo profesional se encuentra, y podemos marcar, digamos, a través de una infografía, si se tiene en cuenta la promoción interna del personal y si acudimos fuera al mercado al mercado de trabajo a buscar esas deficiencias que no conseguimos pues revertir internamente. Por lo tanto, una de las cuestiones más interesantes es los planes de igualdad, que son buenos planes de igualdad, la diferenciación de los puestos de trabajo que están ocupados por personas, digamos, por varones y por mujeres, y revertir esa masculinización o infrarrepresentación femenina, tanto horizontal como de forma vertical, si está asociada a algún tipo de circunstancia. Por otro tipo, también la clasificación retributiva, la auditoría salarial, al igual que los planes de igualdad, es obligatoria, pero la auditoría no es pública, los planes de igualdad sí. Por lo tanto, ¿qué pasa en los planes de igualdad? Que no tenemos los datos concretos de la auditoría salarial, que es lo que plantean las empresas que han evaluado toda la auditoría o digamos, el análisis económico de la empresa, y lo que te dan son los datos generales, ¿no? Te dicen, pues bueno, hemos analizado todo el gráfico de la empresa y hemos identificado que en determinado grupo profesional pues sí existe una diferencia salarial o no, pero no tenemos acceso a esa auditoría en sí. Solo tienen acceso a la representación legal de los trabajadores y, en su caso, las personas que quieran comprobar esa auditoría de forma personal. Por lo tanto, en este tipo de circunstancias, ¿dónde se puede manifestar la desigualdad? Pues que exista una política salarial asociada al conocimiento, a las habilidades en competencias digitales. Por lo tanto, la política salarial debe también ser neutra en este sentido y no debe estar, salvo los complementos salariales que no incidan en esta política salarial, asociada a funciones, capacidades y habilidades. También es importante en este ámbito, en el de la retribución, la labor sindical que se ha desempeñado al respecto, porque en el ámbito de la auditoría salarial el sector sindical pues ha reflejado que desde el año 2008 la brecha salarial ha disminuido, se situaba en un 25% y en el año 2020 pues se ha situado ya en el 17%, por lo tanto en este sentido la auditoría salarial en el futuro pues permitirá también evaluar qué tipo de circunstancias se están planteando, sobre todo en este sector masculinizado, y también tener en cuenta que los resultados de la auditoría salarial solo se justifican en el caso de que existan unas diferencias mayores del 25%, que deberá explicar la empresa a qué circunstancias se deben. Y también otro dato importante es que en este tipo de sistema de clasificación o de retribución, las diferencias salariales van asociadas pues a lo que ya todas y todos conocemos, que es que los resultados afloran a diferentes pluses asociados digamos que a profesiones masculinizadas que las mujeres pues no perciben, o también por las reducciones de jornada que son pues mayoritariamente elegidas por las mujeres. Y por ejemplo ayer en las noticias saltaba a la luz también un plus bastante contradictorio, que en el sector de la construcción, que es un sector bastante masculinizado, se le asociaba un plus al personal de la obra por acudir al trabajo, pero al sector administrativo, que era prácticamente feminizado, no se le pagaba ese plus, ¿no? Asociamos un plus en función del puesto de trabajo, pero no tenemos en cuenta esa representación de la masculinidad o la feminización del puesto de trabajo. Por último, el apartado de la promoción, como ya he comentado, es muy importante identificar si existe una segregación vertical o horizontal, es decir, identificar qué tipo de departamentos o qué tipo de puestos de trabajo están masculinizados o feminizados y cuál es el porqué. Como comentaba antes, lo más importante es la herramienta de la evaluación de los puestos de trabajo, y sobre todo el punto central es en el análisis de la política de recursos humanos, es decir, también se reflejan varias medidas positivas en los planes de igualdad que se identifican cuáles son los puestos que se han desempeñado durante, digamos, los últimos años en la empresa, cuál es el número de personas que han participado en los procesos de promoción, qué tipo de proceso de promoción se ha implementado, idoneidad, antigüedad, asociados a algún tipo de acción formativa, si se ha superado, si no, o si directamente se ha asociado a la libre designación. En este sentido también hay pruebas objetivas o concursos de méritos, por lo tanto también es importante señalar
que en el caso de promociones pues se comunique internamente, digamos, que está vacante de forma interna, evaluar si tenemos personas que internamente están comprometidas con la formación y que cuentan con las habilidades y que quieren promocionar dentro de la empresa. Por lo tanto, el principal objetivo es que internamente pues el capital humano pues acceda a ese tipo de puestos que estamos promocionando y que también se fijen planes de carrera, como decía antes, planes de formación asociados a un crecimiento profesional de las personas dentro de la empresa, de tal manera que se fijen plazos temporales por el que, asociados a planes de formación, esa persona vaya promocionando de forma interna conforme va adquiriendo esas capacidades o habilidades. De esta manera podemos revertir el número de personas, en este caso el número de mujeres que no acceden a puestos de responsabilidad. También es bastante importante, y también se han señalado en los planes de igualdad, que existan mecanismos formales para fomentar la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque prácticamente dentro de las empresas no se está sensibilizando, ya no solo internamente, sino externamente, cuál es la política de la empresa en este sentido, es decir, qué número de mujeres con responsabilidad, con competencias, con habilidades contamos, por lo tanto es digamos, un aspecto positivo de nuestra empresa, y tampoco se visibiliza esa promoción o se le da pie a que personas que cuentan con ese tipo de formación pues accedan a estos procesos de reclutamiento. Por lo tanto, es bastante importante tanto la visualización externa como interna, porque seguramente dentro de la empresa pues se cuente con personas bastante competentes y que puedan desempeñar este tipo de funciones. Por lo tanto, ya prácticamente acabando la ponencia o este tipo de temas que quería hoy comentar con ustedes, solo quería poner de manifiesto que estamos en un mundo ya que es hiperconectado y que la digitalización en sí, ya no solo de la sociedad, sino de la economía y prácticamente del mundo del trabajo, es imparable y prácticamente irreversible, y que por lo tanto la capacitación y la recualificación de las mujeres no es una cuestión baladí. Por lo tanto, es una cuestión bastante interesante, no hay que, digamos, dar la espalda a los datos son los que son, no podemos dar la espalda ni mucho menos a la investigación, debemos ser honestos si queremos alcanzar pues, los objetivos que he dicho, que es una sociedad digital mucho más cohesionada, inclusiva y que no excluye a nadie con independencia de su procedencia, y más teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha adelantado que la industria 5.0 prácticamente ya está aquí, que va a requerir la formación y la competencia en habilidades específicas, ya no solo básicas, sino prácticamente específicas, y puede poner el foco en esta exclusión o relegación de determinados colectivos que pueden quedar al margen. Por lo tanto, las empresas tienen un papel bastante importante y relevante en este sentido, porque ya no hay que pensar solo en productividad y competitividad, sino en pensar que el capital humano es muy importante y que es el verdadero motor económico en las empresas, y por lo tanto el ámbito de la formación constituye, digamos, que un aspecto singularmente positivo a efectos de revertir la situación de carácter interno. Y fuera del ámbito de la empresa, pues que las políticas públicas que se están adoptando en este sentido, pues todavía es muy pronto para evaluarlas, pero al menos sugieren que en el futuro se podrá conseguir el objetivo, que es, como señalan algunas autoras, la feminización del mundo digital y, en definitiva, la feminización del mundo del trabajo. En este sentido, yo pues quería acabar pues igualmente agradeciendo la invitación y señalando que para este de 8 de marzo pues quería señalar, sin mojarme mucho, que el 8 de marzo es una cuestión social que le pertenece a la sociedad, que no va de partidos ni colores, y que si en algún caso tuviera que señalar algún color, pues el color violeta, y que no debemos utilizar el 8 de marzo para reivindicar nada, sino que debemos reivindicar una sociedad mucho más inclusiva, igualitaria, en la que todas y todos pues tengamos la igualdad de oportunidades, y que en este sentido que la tecnología vaya de la mano con el progreso social y que no signifique ningún tipo de circunstancia agravante de las que ya conocemos hoy en día, como las diferentes brechas de género que existen. Así que nada más, muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí de forma presencial y también de forma online, y nada, encantado de estar en mi casa y de poder continuar con esta actividad en cualquier momento cuando se precise la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arturo. Se abre ahora el turno de preguntas, dudas, etcétera, tanto de quienes estamos aquí como si hubiese alguna a través de la red. Debe de estar todo sumamente claro porque nadie tiene ninguna cuestión. Sí, tú sí. Espérate, te paso el micro. Muchas gracias por lo que nos has comentado. Quería comentarte que, sin embargo, no me queda muy claro hasta qué punto las personas que vayamos a trabajar en el ámbito de la información podemos contribuir a evitar esta brecha digital de género. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos creando contenido o creando servicios que se van a prestar digitalmente, pensamos en una usuaria o un usuario en abstracto, ¿no? Pero no nos damos cuenta, no percibimos quizás pues el impacto que tiene esa digitalización. Y en ese sentido, cualquiera podría experimentarlo en un momento determinado a lo largo de su vida, mientras que en unos ámbitos podemos ser muy expertos, ¿no? Siempre habrá algún ámbito mucho más exigente en el mundo de las tecnologías en el que nos podamos llegar a sentir, digamos, en una brecha frente a otras personas que van mucho más avanzadas, ¿no? Y tampoco me queda claro cómo el tema de género realmente va a cambiar, si no ha cambiado previamente, las mentalidades de quienes diseñan o diseñamos los procesos, los servicios que vamos a prestar, ¿no? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante interesante y complicada de responder, pero vamos, desde mi punto de vista es evidente, primero con la primera, en cuanto al diseño de quienes diseñan la tecnología y que no saben cuál es el perfil de las personas que van a acceder a ese servicio, pues nos pasa evidentemente lo mismo cuando accedemos a cualquier gestión de cualquier administración pública. Es decir, la administración pública no es consciente del nivel de competencias digitales que tienen ya no solo las personas que ya trabajan diariamente con la tecnología, sino aquellas que directamente no tienen ningún tipo de relación o que no tienen intención de relacionarse nunca a través del medio digital y que suponen, pues digamos, que un muro en esa relación entre las gestiones y la ciudadanía. Por lo tanto, creo que es interesante en este sentido el ámbito formativo, esta cuestión que se incorpore dentro del ámbito educativo a niveles tempranos, porque ya supone un relevo generacional en este sentido, pero también realizar una serie de catálogos de buenas prácticas de elaboración de trabajo con las nuevas tecnologías a fin de que se permita esta inclusividad y no la exclusión. Es decir, nos deberían llegar más solicitudes de participación y no de dificultades en este acceso a los servicios. Por lo tanto, creo que en el diseño es lo más importante, conocer primero las dificultades que se encuentran las personas a la hora de acceder a este tipo de servicios para plantear en ese diseño, digamos, un ámbito mucho más inclusivo y que sea más intuitivo. ¿Cómo va? Pues como decía, yo creo que el ámbito de la formación y de la cooperación en este sentido del diseño, de diseñar apartados que no nos excluyan. No puedo realizar ningún tipo de procedimiento administrativo que sea obligatoriamente online si no tengo conocimiento. Creo que por ahí va la propuesta del ámbito estatal de revertir esa situación a través de las denominadas competencias digitales básicas desde el ámbito más temprano y ya también en el ámbito de personas que ya cuentan con una mayor edad y que quizás pues no tienen esa relación, digamos, de nacimiento con las tecnologías y que tienen que adaptarse pues para seguir cooperando y digamos, viviendo la sociedad digital. Y lo que plantea es bastante interesante porque es verdad, tenemos que cambiar el modelo, el pensamiento de qué sociedad estamos y hacia qué sociedad vamos. Por lo tanto, es una pregunta bastante complicada. No sé en qué sentido se plantea este cambio porque quizás habrá gente que quiera avanzar en este sentido y que sean tecnológicamente pues unos fieras y otros que directamente pues su relación con la tecnología es tediosa y no quieran participar en este ámbito. Creo que vamos orientados sí o sí a una más tecnificación o una sociedad más digital que implicará pues este conocimiento digital básico y ya digo que prácticamente que avanzado para cualquier gestión
porque la irrupción de la tecnología está planteando que el mercado digital sea mucho más, no sé cómo decírtelo, no que se plantee una dificultad, sino que todo genere menos problemas o sea más cómodo a través del ámbito digital, y por lo tanto creo que nos toca de forma obligatoria entrar por el aro y saber que es el mundo que nos espera y que nos tenemos que adaptar a él, porque es lo que demanda la sociedad y también porque nos genera mayor comodidad en ese sentido. Es lo único que se me plantea, no sé si respondo, pero creo que el reto es sumamente importante, sobre todo en países que todavía están en fase de desarrollo, sobre todo porque en ese sentido no se ha planteado, digamos, una política estatal que permita, pues, revertir la situación. Por lo tanto, el reto es bastante interesante. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, yo antes sí que quería hacer una reflexión quizás en torno a esta cuestión, y tiene que ver con que muchas veces, yo creo que más que una sensación, a veces es una realidad, que la educación, eso es una certeza más que una intuición, es fundamental para revertir este tipo de situaciones, pero normalmente llega como tarde, ¿no? Como que va a remolque de lo que la realidad y el día a día nos va marcando, ¿no? Si desde las etapas iniciales, en educación infantil y de ahí hacia adelante, pues incorporamos esta nueva visión, no sé si decir paridad, o que las niñas y los niños sean capaces de participar de la tecnología a los mismos niveles y no se siga tendiendo a centrar a las mujeres en el ámbito de los cuidados, que suele ser las profesiones más sociales, las profesiones más relacionadas con la comunicación, la cercanía, sino que las incorporamos más a la tecnología, igual estaremos viviendo otra realidad, ¿no? Pero bueno, era una reflexión más que una pregunta, que tiene que ver mucho con lo que has dicho, ¿no? Que se nota ese sesgo y cada vez es más evidente. Bueno, si nadie tiene nada más que comentar, yo darte las gracias de nuevo, una vez más, por estar aquí. Esta es tu casa, o sea que puedes venir cada vez que quieras, e invitarles a seguir participando en las actividades que hemos programado para celebrar este mes de marzo, relacionadas precisamente con esta brecha digital de género. Las próximas ya serán entre 21, 22 y 29 de marzo, en este caso centradas en los videojuegos, en el metaverso, eso que da un poco de vértigo cuando uno lo nombra, pero que ya está ahí, y el papel de la mujer en esas parcelas, ¿no? No solo a nivel de participación, sino también cómo sufrimos, lo que comentaba al principio, ¿no? Esa violencia, esa agresión cada vez que entramos en juegos, sobre todo en líneas, ¿no? Si estamos a tiempo de dar un cambio, pues si no en los videojuegos, sí en el metaverso, a lo mejor, pues les invito a participar en esas actividades. Muchas gracias y seguimos. Gracias.